Amén. Entonces, debemos seguir los siguientes principios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Judas? Que algunos son como una nube sin agua, que tienen apariencia de algo, pero se les ha olvidado la misión. Cada uno de los que estamos aquí en esta tarde hemos sido llamados para cumplir una misión en esta tierra. ¿Usted cree eso? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene una misión que cumplir en esta tierra. Yo tengo una misión que cumplir, todos. Y por eso Dios espera que tú y yo podamos dar buen fruto. ¿Recuerdan la parábola de la higuera estéril? Jesús vino a buscar fruto de ella y como no encontró, ¿cuál fue el resultado? Ya ustedes saben, la maldijo. Mis queridos hermanos, Dios no desea que tú seas una estrella fugaz con un destino o una recompensa de oscuridad. No. Dios te llamó para cumplir una misión. Y la misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mis queridos hermanos, la iglesia no tiene ninguna otra misión. No existe otra misión. Un solo propósito. Las instituciones educativas, la radio, las clínicas de salud, los hospitales, las universidades, solo tienen una misión: formar hombres y mujeres para el servicio en esta noble causa. ¿Ustedes creen eso? Entonces deben formar parte de la misión. Para que el avivamiento del Espíritu ocurra, debe ocurrir, mis hermanos, lo que ocurrió en el Pentecostés, que está registrado en el capítulo 2. Pero previo al Pentecostés, vemos en el capítulo 1 lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Los discípulos preguntaron: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Ustedes no les toca saber cuándo va a ser, pero ustedes van a recibir el poder del cielo cuando venga el Espíritu Santo. Y ustedes van a ser mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Mis queridos hermanos, para que ocurra el reavivamiento, primero, nuestra iglesia, cada iglesia tiene que ser un centro de oración. ¿Qué debe ser? Un centro de oración. No se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto. ¿Cuántos días permanecieron los discípulos reunidos con Jesús? 40 días. Y Él pasó durante esos 40 días hablándoles sobre el reino de Dios. Y después de haber pasado aquellos 40 días, los discípulos dedicaron 10 días a prepararse. Y fue durante al final de aquellos 40 días, de aquellos 10 días, Hechos capítulo 2, estaban reunidos juntos en el aposento altos y aparecieron las llamas de fuego sobre los hombres y mujeres reunidos allí. ¿Y qué es esto? Todo el mundo preguntaba: ¿qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? Le oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Será que eso era para el tiempo pasado? ¿O será que Dios ha prometido un descenso más poderoso en los últimos días? Pregunto, ¿será que Dios ha prometido un descenso más poderoso para los últimos días? Amén. Correcto, la lluvia tardía. Es la promesa de Él, registrada en su palabra. Joel, estudia el libro de Joel, estudia el libro de Hechos. Si hay un libro que debe ser estudiado, es el libro de Hechos de los Apóstoles. Estudie el Hecho de los Apóstoles con oración y convierta a su iglesia en un centro de oración para que usted vea. Para que usted vea lo que va a ocurrir. Algo va a ocurrir. No va a seguir siendo la misma iglesia, va a cambiar. ¿Cuál es el problema? ¿Será que la iglesia está enferma? ¿Será que la iglesia está vieja o que se está muriendo? Hay iglesias que están en esa condición. Hay iglesias que han cerrado. ¿Qué ha pasado? Hay hermanos que no han llegado a la iglesia durante estos días después de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido?
muerte, decadencia, espiritualidad. Resultado, ahí está. Hay un problema. El problema, como dijo el pastor Chávez, falta de espiritualidad, falta de conexión con el cielo. Ahí está el problema. Mis queridos hermanos, hay una metáfora maravillosa que Dios promete en el libro de Isaías 35, del 7 al 9, que Él convertirá el lugar seco en estanque. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Y el sequedal en manaderos de agua. Esa es la promesa de Dios. Libro de Isaías. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Apreciados hermanos, Dios tiene promesa para nosotros. Él derramará las aguas. Él promete una profusión más poderosa para los últimos días que en los primeros días. Mis queridos hermanos, yo tengo como testigo aquí, en esta tarde, al hermano Andrés. Durante la pandemia surgió el grupo de Cermeño, un grupo que los hermanos de la iglesia central visitaron, un lugar con el grupo pequeño de Cañaveral. Los hermanos de la Candelaria hacía un tiempo atrás también los habían visitado. Y no había, y las personas comenzaron a llegar, comenzaron a estudiar la palabra de Dios, se empaparon, decidieron entregar su vida a Jesús y estábamos buscando una persona. El hermano Andrés está aquí y él no me deja mentir. Que el hermano Andrés sintió la impresión, él quería ir a algún lugar a hacer algo. Y yo estaba orando para buscar a alguien donde va a salir el que va a quedar encargado del grupo de Cermeño. Dios lo trajo y ese es el hombre que está allí. ¿Quién lo trajo? El Señor. El Señor. Este año el grupo de Paulino surgió. Hermano, me asombra la mano poderosa de Dios. Es maravillosa. Es extraordinaria. Solamente tenemos que ponernos en sus manos. Solamente. Y Él puede hacer de ti un instrumento de bendición. Si tu iglesia se está muriendo, si tu iglesia sientes que no da. Miren, hace poco me propuse visitar todas las casas de los hermanos. Esa es mi meta para los próximos días. Ya comencé. Hace 3 semanas comencé a visitar todas las casas. No quedará ninguna casa que cuando yo salga de este distrito que no será visitada. Ya los he visitado, pero en esta no se me va a quedar nadie. No se me va a quedar nadie. No, ninguno se me va a quedar. Quiera Dios que me dé vida para que yo llegue de ellos. Mis queridos hermanos, y nos hemos encontrado con casos, con situaciones sorprendentes. Y quiero decirles algo, que este año surgió la iglesia de los Paulinos, como ya les mencioné. Y un hermano dijo, yo quiero que esa iglesia se construya. Y comenzó a aportar y a poner el dinero. Y ahora ustedes van a ver esa iglesia allí. O no sale en el video, no sale, porque ese día había el pastor me contó que el río había crecido y no sale en el video. Está en la foto, ok, está en la foto. Pero la iglesia está allí. Hermanos, Dios quiere que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, dice el libro de Timoteo, y que ese es el plan de Dios, que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero mis hermanos, el ejemplo de todo esto no soy yo. ¿Quién es el ejemplo en todo esto? Cristo Jesús. Porque Jesús pasó en esta vida haciendo la obra de Dios. Esa era su misión. No había otra. Y cuando cumplió de hacer la misión de Dios, la misión de salvar al hombre, partió de este mundo y dejó encargado a 11 hombres y unas mujeres allí. No eran muchos. Dios no necesita muchos, acuérdense. La vez pasada usó 300, ya lo vimos en el libro de Jueces que estamos estudiando, reavivados por su palabra. Solo 300 usó para destruir a más de 100,000. 11 hombres y un grupito de mujeres. ¿Y quiénes eran ellos?
María Magdalena, ¿quién era? ¿Quién era Juan? Y su hermano, ¿cómo le decían? Boanerges, los hijos del trueno. No se desanime, Pastor Chávez. No se desanime. ¿Quién era? ¿Quiénes eran esos que estaban allí? No tenían nada bueno. Eran como ustedes y como yo, personas sencillas. Sencillas, humildes. Pero esos hombres, en manos de Dios, ay, 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 hermano. Usted no sabe, dice el libro de la educación, que el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del más elevado pensamiento humano. Repito, el libro de la educación, el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del más elevado pensamiento humano. Dios tiene planes con tu vida. Debemos permitirnos que Él nos use como un instrumento en sus manos. Recuerden, Jesús es nuestro modelo de testificación. ¿Qué hacía Jesús? Miremos su vida. Sanaba, predicaba y enseñaba. Tres cosas sencillas. No es complicado. ¿Tenemos nosotros el programa de salud? ¿La iglesia lo tiene? Sí, y mucho. No hay nadie que tenga tanta salud, programa de salud, como la iglesia adventista. Ustedes tienen el conocimiento y la práctica, pero hay que compartir ese evangelio, no quedarnos callados con él. Sí, tenemos nosotros los púlpitos, ahí están los púlpitos, pero falta de oración, falta de la palabra. Por falta de la palabra y falta de oración, la iglesia le enguedece, está enfermo, pareciera que está envejeciendo, pareciera que va a desaparecer, pero no. Pero la profecía anuncia un futuro glorioso. Mis queridos hermanos, Dios está esperando que ocurra un avivamiento, pero eso va a depender de usted y de mí. Eso depende, pareciera, de usted y de mí, pero no, eso depende de Dios y de usted y de mí también. Depende de Él y de usted y de mí. Primero nosotros buscamos a Dios y Él da su espíritu para que nosotros cumplamos esta misión. No es difícil. El pastor Chávez nos habló sobre eso hace un momento. La espiritualidad. Jesús era un hombre espiritual, pero somos carnales y somos débiles y cometemos errores y fallamos y nos equivocamos. Pero hay que ir de nuevo al lugar secreto, a ese lugar secreto donde usted dobla su rodilla. Allí vaya, allí con frecuencia, vaya allí, frecuentemente vaya. Busque ese libro. Ese libro es la clave. La Biblia es la clave, ahí está. Use la Biblia, lea la Biblia, estúdiela. Como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. Y después usted va a ver el resultado. Convierta a la iglesia en un centro de oración. Oren por la comunidad. Oren por los hermanos que una vez estuvieron en la iglesia. Busquémoslos. ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo a los discípulos? Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son los primeritos. Hace poco, una de las iglesias que me propuse visitar, me dijo uno de los líderes: pastor, no, ¿para qué vamos a hacer si ellos ya conocen? ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos ante otras personas. El libro me dice, primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién quiere buscar las otras? Podemos buscar las otras, pero primero las ovejas perdidas. ¿Por qué lo dice el Señor? Usted no me pregunte eso. Yo solo sé que lo leí en ese libro y yo voy a seguir lo que ese libro dice. Voy a buscar a otros también, los voy a buscar, pero esas son las primeras. Pregunto, ¿en su iglesia hay ovejas perdidas? Son las primeras que hay que buscar. Los otros también hay que buscarlos, pero esas son las primeras. Yo no entiendo por qué Jesús lo dijo, yo solo sé que lo tengo que hacer. Y si Él me lo dijo, yo lo voy a hacer. No lo dude de eso. Mis queridos hermanos, Dios quiere que usted y yo experimentemos ese avivamiento, porque esa es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Y el buscarlo debe ser nuestro primer trabajo. El primer trabajo no es trabajar por la comida que perece, no, sino por las almas
que a vida eterna permanece. Ese debe ser nuestra misión en esta vida. Mis queridos hermanos, Dios quiere que tú y yo experimentemos ese avivamiento en nuestra iglesia. Sí. Y usted y yo somos ese medio principal que Dios tiene en su comunidad, ahí donde está su iglesia plantada, allí. Sí. Ese es el lugar que Dios te tiene para que tú seas una bendición. Mis queridos hermanos, aquí hay un pensamiento poderoso. Miren esto. ¿Por qué se piensa que es una obra de nosotros y no es una obra de Dios? La pregunta es, ¿por qué no se ha logrado el revivamiento? Este pensamiento conduce a depender más de nuestro esfuerzo, de la oración y dependencia de Dios. Mis queridos hermanos, en el libro Patriarcas y Profetas hay una cita que dice que el éxito está en la unión del humano con lo divino. El hombre que detuvo el sol y que dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón, era el hombre que durante muchas horas permanecía de rodillas ante la presencia de Dios. Me llama la atención que dice el libro Patriarcas y Profetas, permanecía durante muchas horas. Muchas horas. ¿Cuánto tiempo estás orando? Muchas horas permanecía allí de rodillas. Y atendió Jehová la voz de un hombre y detuvo el sol hasta que el pueblo se vengó de los amalecitas. Mis queridos hermanos, esta guerra, como dijo se me dijo en el seminario anterior, no es contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y el libro de Corintios nos dice que no es maravilla, que el mismo Satanás, ¿cómo se viste? Como ángel de luz. Y Apocalipsis nos dice que ¿cuánto tiempo le queda? Apocalipsis 12, poco tiempo. Hay una cita que he leído, pero que no sé dónde se encuentra, que dice que para los últimos días las tentaciones y los pecados van a estar multiplicados por 10 veces más. Si alguien me la encuentra, por favor, hágamela llegar. Por 10 veces, la situación va a ser complicada 10 veces más. Lo he leído, pero es apócrifa para mí porque no encuentro dónde está. No encuentro. Si alguien la encuentra, hermano, y eso, si no fuera una cita verídica del Espíritu de Profecía, está muy cerca de lo cierto. Porque, hermanos queridos, lo que estamos viviendo ahora, en estos tiempos, ustedes saben que no es nada fácil, Solo por la gracia de Dios, solo estando unidos con Él, podemos lograr las grandes victorias. Para que ocurra ese reavivamiento, mis queridos hermanos, debemos depender de la gracia de Dios. Hay un problema a veces en las iglesias. Ceremonias que no están mal, el culto está bueno, pero hay algo importante y es el amor fraternal y las relaciones profundas. Sí, las relaciones profundas. Queridos hermanos, yo tengo problemas en eso. ¿Saben por qué? Porque solo no tengo hermanos. No tuve hermanos. Yo no sé lo que es un hermano. Y solo me crié con mi mamá. Así que a menos que Dios me capacite, yo no puedo hacer esa obra. Yo no puedo. Pero tengo a alguien que sí me puede ayudar, que se llama Cristo Jesús. Y ese es mi mejor amigo y me está capacitando. Se lo aseguro que me está capacitando. Eso, estoy seguro de eso. Queridos hermanos, necesitamos ese avivamiento. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que Él sea real. Sea real. Necesitamos escuchar su voz en la primera hora de cada mañana. En la primera hora necesitamos escuchar qué tiene Él que decirnos. Sí, Él tiene que comunicarse con nosotros, pero si nosotros nos levantamos en la mañana,
leemos la matutina, leemos la cartilla rápido y leemos rápido el capítulo de la Biblia, oramos rápido y nos vamos. Así no es. Así no hay ningún resultado. Así los resultados serán tristes. Así la iglesia permanecerá en decadencia y muerte espiritual. Irá en declinencia. ¿Y quiénes son los hombres y mujeres que Dios ha escogido para que lleven la obra de Dios adelante? Usted y yo. Usted y yo somos los instrumentos. Dios escogió a 11 en sus días. Jesús los escogió. Pasó la noche en oración, los escogió y con ellos hizo la obra. ¿Sí? Queridos hermanos, si yo quiero que las cosas cambien, el primero que tiene que cambiar soy yo. Si yo quiero que mi distrito cambie, el primero que tiene que cambiar es el pastor. Si yo quiero que mi iglesia cambie como anciano, el primero que tiene que cambiar soy yo. Mi iglesia no va a cambiar si yo, porque tal, y eso está en la palabra, tal el sacerdote, tal el pueblo. Así de sencillo. Mire, palabras 4, tal sacerdote, tal el pueblo. 4 palabritas. Por eso todo está allí en el libro. Lea el libro. Lea el libro para que usted vea. Queridos hermanos, nosotros, tú y yo necesitamos esto. Ir donde Jesús para que Él nos enseñe cómo hacer la obra. Él es el maestro. Él es el que te puede dar la sabiduría que procede de lo alto. Porque el libro de Santiago dice que si alguno de nosotros tiene falta de ella, solamente tiene que pedírsela. Mire, no hay que hacer más nada. Allí, postrado, pidiéndole. ¿Qué va a hacer Él? Ay, hermano. Y dice que no se la va a dar poca. Dice que no, se la va a dar poca. ¿Se la va a dar cómo? En abundancia. Y sin reproche. Oh, por eso me encanta la palabra, me encanta. Es un aliciente para mi vida. Queridos hermanos, miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 6. Dios quiere que tú y yo nos sentemos en los lugares celestiales con Él. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos hacer esto? La imaginación. Olvídese de este mundo, hermano, olvídese. A veces es difícil. Yo entiendo que a veces es difícil. El trabajo, el compromiso, la deuda, el hijo, la hija, la esposa, el vecino, todo. El enemigo arma un plan macabro. Y yo estoy en la tierra y ¿cómo voy a ir para allá si estoy aquí? Señor, ¿cómo resuelvo mi problema? ¿Qué hago? Ve allí porque Cristo quiere que tú estés con Él en los lugares celestiales. Mis queridos hermanos, siéntese juntamente con Cristo, el que nos hizo resucitar y sentarnos en los lugares celestiales.